desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Saludos y bendiciones para todos. Gracias nuevamente por conectarse para que podamos compartir una nueva reflexión. Esta reflexión se titula Firmes y Constante y está basada en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Dice de la siguiente manera: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al leer esta carta, y sobre todo en el capítulo 15, encontramos al apóstol Pablo ya casi concluyendo esta carta dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Después de haber tratado varios asuntos doctrinales, eclesiales y temas particulares de la iglesia, llega a su conclusión mirando la victoria de Cristo por la resurrección de entre los muertos, lo cual Cristo venció, y esa victoria que tuvo Cristo también nos ha dado a nosotros, los que creemos en Él, esa misma victoria. El apóstol los anima a la iglesia de Dios que está en Corintios a estar firmes y constantes en el Evangelio. Y es el título que tenemos para esta reflexión. Estar firmes y constantes en el caminar con el Señor es una exhortación y muy pertinente para aquellos que han sido llamados apartados para Dios.
Pero eso también para nosotros hoy en día es muy importante, escuchar y atender esta reflexión, puesto que también a nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y hemos sido apartados para Él, porque también nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, lo cual asegura que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y que nosotros también resucitaremos cuando Cristo venga. El llamado del apóstol Pablo es continuar firme en la fe, en el camino del Señor, sin movernos de la seguridad de la victoria de Cristo, que también nos da a nosotros esa victoria. La idea entonces de Pablo de estar firmes y constantes es ser inamovible. Habla de una actividad constante de decisión, dedicación, entrega y de servicio a Dios y al prójimo. Nos habla de exhibir acciones abundantes que demuestren que hemos recibido salvación del Señor y por lo tanto vivimos agradecidos con Él. Primeramente tenemos que entender que somos amados. Como los hermanos de la iglesia en Corintios, nosotros también somos llamados a estar firmes y constantes en el camino del Señor, puesto que somos amados. Así comienza la exhortación del apóstol Pablo, diciendo: así que, hermanos míos amados. La seguridad de la victoria de Cristo es lo único que nos anima a estar firmes y constantes. Esta seguridad no se basa en un pensamiento positivo o en una determinación de un hombre, se basa en el hecho real y concreto de la victoria de Cristo. Así que Cristo murió, resucitó. De la misma manera, la Escritura dice que los que creemos en el Señor también resucitaremos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Y muchos fueron testigos de esa resurrección, como 500 hermanos, como el apóstol Pablo mismo y otros apóstoles en el periodo de Pablo. Este hecho real y concreto nos afirma que somos amados. Toda la primera carta a los Corintios está impregnada del amor de Dios a través del tierno cuidado del mismo apóstol que le escribe a esta iglesia. Y entonces el evangelio por lo cual el creyente conocieron y fueron apartados, como la iglesia de Dios, como todos nosotros que nos hemos aferrado a Cristo Jesús. Los creyentes de Corintio era la iglesia de Dios. Los creyentes que están en las iglesias locales son la iglesia de Dios. Los creyentes en el mundo entero que invocan y fueron salvados por el Señor Jesucristo son la iglesia de Dios. Son los escogidos, los apartados por Dios, los amados de Dios. Por eso el Evangelio de San Juan capítulo 3 nos habla del amor de Dios y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Son estos creyentes los que han recibido la gracia de Dios en Cristo, los que han sido lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús. Entonces nosotros no debemos dudar de que somos amados por Dios, pues Él nos dio la fe para creer en Cristo, quien ha pagado por tus pecados y los míos y nos ha dado la vida eterna. También tenemos que entender que nosotros somos el objeto permanente del amor de Dios. Somos llamados a estar firmes y constantes porque somos amados por el Señor. Somos pueblo de Dios, somos objeto permanente de su amor. Si revisamos toda la carta a los Corintios, vemos el constante amor de Dios por su iglesia a través del cuidado pastoral del mismo apóstol Pablo, mostrando la gracia que Dios ha dado a la iglesia, llamándola al arrepentimiento, por vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Así que lo primero que debemos entender para estar firmes y constantes en el Evangelio es que somos amados por Dios en Cristo Jesús, somos su pueblo y recuerde, somos el objeto de su amor. En segundo lugar, somos llamados para servir al Señor.
Pero también es necesario entender que estar firme y constante en el Señor implica entender que somos llamados para servir al Señor y actuar en consecuencia a ese llamado. Por eso Pablo dice, así que hermanos míos, amado estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Debemos crecer en su gracia y en su conocimiento. Esto es escuchar la palabra de Dios, aprender las enseñanzas de nuestro Señor por medio de la Biblia y llevarla a la práctica, dichas enseñanzas, por el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, tal como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, y versículos 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe a virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Este es el deseo de Dios para nuestra vida. Debemos permitir que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. También debemos abundar en servir a Dios. Somos llamados a servir al Señor abundantemente. Nuestra vida le pertenece a Dios. Somos los escogidos y apartados para Dios. Somos la iglesia de Dios. Y el mismo Pablo dice a los Corintios en el capítulo 6 y versículo 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que mis hermanos y amigos, somos llamados a manifestar lo que Dios es y lo que Dios hace. Tu vida y la mía debe testificar lo que hemos aprendido de Cristo, porque le pertenecemos a Él y estamos unidos con Él. Así que mis hermanos y amigos, no estamos aquí simplemente para oír acerca de Dios y calmar tal vez nuestras conciencias diciendo que cumplimos con congregarnos, leer la Biblia como Dios manda. Estamos para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho, para conocer su voluntad. Tu vida y la mía deben mostrar que Dios nos ha sacado de las tinieblas, que nos ha dado un verdadero propósito y que espera que nosotros alcancemos esas cosas que Dios ha trazado para nuestra vida. No para satisfacer nuestra avaricia o nuestro egoísmo, sino que debemos engrandecer a Dios de la manera en que nosotros vivimos a través de nuestros pensamientos y acciones. Entonces somos llamados a estar firme, constante, entendiendo de que somos llamados a servir al Señor y no a nosotros mismos. Fuimos llamados a abundar y crecer en la obra de Dios siempre, a vivir y predicar las buenas noticias de Jesucristo en todo momento. Y en tercer lugar, debemos servir al Señor, porque el servir al Señor no es en vano. Somos llamados a estar firme y constante, entendiendo que servir al Señor no es en vano. Los corintios habían recibido un gran número de enseñanzas, exhortaciones y consuelo, y también esperanza, a través de la carta del apóstol Pablo. Ahora ellos debían mantenerse en ella, ahora debían continuar en ella. Esto es crecer o abundar en la obra del Señor. Lo mismo aplica para nosotros en este tiempo, pero no nos acercamos a trabajar o a un trabajo que sea imposible de lograr. Los corintios tenían muchos problemas y muchas cosas por corregir, pero eso no iba a impedir el servicio al Señor. Así que no debemos temer nuestras debilidades o nuestras dificultades como algo que nos pueda desviar el verdadero propósito, sino que debemos confiar en Cristo, quien ha vencido y nos asegura su victoria en nosotros, de modo que no tenemos forma de movernos de la fe, ni desmayar, ni volvernos atrás. Dios nos capacita para servirle. No somos nosotros los que decidimos servir. Fue Él quien nos escogió para que le sirvamos. Nos llamó a servirle. Y es Dios quien nos capacita para hacerlo, porque es la obra de Dios y Él se encarga de que su obra permanezca, que su consejo permanezca para siempre. Nuestros propósitos particulares muchas veces sufren tropiezo o no pueden ser alcanzados,
pero lo que Dios determina no hay quien lo pueda estorbar y no hay quien pueda evitar su cumplimiento. Para vivir en el camino del Señor, Dios nos ha dado la fe, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado dones y capacidades, y con eso vamos a servir a Dios y al prójimo. Así que servir a Dios no es en vano. Dios nos destina nuestro servicio. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Recuerde, obedecer al Señor o servirle al Señor no es en vano. Dios recompensa nuestro trabajo. Aunque no esperemos nada de ninguna persona, Dios recompensa nuestro trabajo. Por eso también podemos decir que servir al Señor no es en vano. El Señor mismo te dará la recompensa si le sirves de todo tu corazón. Para concluir, estar firmes y constantes en el camino del Señor es vivir la vida cristiana entendiendo de que somos amados por Dios y nada nos podrá mover del amor en Cristo Jesús. Es abundar en la obra del Señor por medio de la vivencia y predicación del Evangelio. Es trabajar decididamente para Dios, sabiendo que nuestra labor no es en vano. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué hay en mi vida que debo ajustar o arreglar? ¿Qué obstáculos tenemos para entender el llamado de estar firmes y constantes en el camino del Señor? ¿Qué cosas tendremos que dejar de hacer o de pensar? ¿O qué cosas debemos aprender de nuestro Señor? Todo lo que necesitamos es estar firme y constante en el camino del Señor. Ya tenemos a Cristo, su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Así que oremos en este día para que Dios ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender que por el poder de su Espíritu Santo podemos estar firmes y constantes. Demos gracias al Señor por esta reflexión. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por salvarnos. Gracias por traernos a tu camino. Y, Señor, para que te sirvamos. Gracias por enseñarnos a servirte y entender que el servicio a ti no es en vano. Y no te servimos porque tú nos vayas a recompensar, sino porque te amamos de todo corazón, Señor. Así que ayúdanos a estar siempre decidido, a estar firme y constante hasta que tú vengas o la muerte nos lleve a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Exaltaré tu nombre, oh Dios, por siempre a ti, mi Salvador, eres.
asombroso. Tu amor nunca terminará, te alabaré más y más. Eres asombroso. Exaltaré tu nombre, oh Dios, por siempre a ti, mi Salvador. Eres asombroso. Tu amor nunca terminará, te alabaré más y más. Eres asombroso. You've been my dearest friend, all
Les recuerdo a todos que ustedes pueden ver durante esta semana esta reflexión por nuestro canal de YouTube IDP Colombia. Gracias por estar ahí. Recuerde que oramos por su vida y deseamos que Dios derrame su bendición abundantemente sobre su vida y su familia. Será hasta una nueva oportunidad. Que tenga una bendecida y buena semana. Saludos.